Buenos días compañeros, nosotros somos el grupo número 2, integrado por Dalín Ramírez, Azael Guillén, William Sanabria, Daniela Rojas y mi persona Kenneth Davis. Vamos a comentarles sobre perímetros en incidente de múltiples víctimas y hemos decidido mostrarles un incidente ocurrido en la ruta número 4 que corresponde del cruce Río Frío hacia Puerto Viejo Sarapiquí, en el cual hubo un vuelco de un vehículo de carga agrícola, el cual a su vez también transportaba múltiples personas, en este caso peones. El incidente se presenta en la noche del 11 de diciembre del 2019 sobre ruta nacional número 4 entre cruce Río Frío y Puerto Viejo Sarapiquí, más específicamente Horquetas del puente Río Tigre, 1 kilómetro hacia Sarapiquí. Esa noche se reporta el vuelco de un vehículo pesado con peones en su interior. Se da la alerta aproximadamente de 30 personas en el lugar. No se sabe el estado si prensados o atrapados. Se despachan unidades de la zona de Guapiles, de la zona de Puerto Viejo Sarapiquí para dicho incidente. Muy bien, compañeros, buenos días. Como lo menciona el compañero Kenneth, nosotros vamos a utilizar una maqueta representando el incidente. En este caso, el primer recurso que llega a la escena es un recurso de Guapiles, donde llega Dalín e instala Mando La Yuca. Vamos a ir desarrollando los 5 perimetrajes que se deben establecer con las zonas respectivas. Mencionaba de las 5 zonas, la primera en cuestión es la zona 1. Es una de las zonas más importantes en el perimetraje, pues es la que conlleva precisamente el desarrollo de la emergencia como tal. Es esta justamente perimetrado en esta representación con el círculo en rojo. Se denomina caliente porque es el sitio de incidencia con más riesgo posible. Recordemos que en ese momento, sea que hayan condiciones de derrame, líquidos o cualquier otra cuestión que podría eventualmente dañar a las víctimas, es donde debemos de proceder con la mayor rapidez posible. Es importante la delimitación o perimetraje con algún artículo. En este caso las unidades por lo general traen cintas perimetrales, ¿verdad?, para delimitar la zona. Se pueden usar conos, se pueden usar vallas inclusive, si tuviésemos. Esta zona tiene una relación estrecha o directa más bien con lo que se denomina perímetro interno. Es una misma zona donde se da la búsqueda y el rescate. Se debe, insisto, demarcar, delinear con alguna cinta o algún otro recurso. Lo que se pretende es que no haya ingreso de personas no autorizadas. Evitamos mayores accidentes, ¿verdad?, con personas que no están involucradas en el desarrollo del trabajo, y permitimos amplitud, espacio suficiente para que las fuerzas encargadas del rescate trabajen sin problema. ¿Cuánto es bueno darle el perimetraje a esta zona? Los metros que debe de existir para trabajar con tranquilidad. Bueno, eso va a depender mucho de las condiciones del terreno. Va a depender mucho de la experiencia de la persona que aborda la emergencia. Pueden ser 5 o 10 metros dependiendo de esas condiciones, lo que en sí se está tratando en la emergencia, qué tipo de emergencia es. Esos factores van a determinar cuánto espacio deberíamos de demarcar a su alrededor. Habíamos dicho que la utilización de cintas, conos o vallas son las que van a determinar o van a delinear precisamente la zona 1 o zona caliente. Buenos días, compañeros. A mí me corresponde básicamente hablarles sobre lo que es la zona tibia, ¿verdad? En cuanto a la zona tibia, se dice que debe ser una zona básicamente amplia, ¿verdad? Porque es la parte en donde se permite la movilización efectiva y rápida de pacientes. Es
básicamente donde se transporta o se circula internamente los pacientes de la zona crítica, ¿verdad?, hacia el área de concentración de víctimas. Entonces esto debe ser básicamente rápido porque dependiendo de la magnitud y la complejidad del incidente, se debe hacer un traslado eficaz y efectivo, claramente, ¿verdad?, para ser trasladados a los centros médicos correspondientes a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Entonces es importante que sea amplia para que se puedan trasladar de manera rápida junto con sus camillas y sus equipos y todo lo demás para poder realizar los rescates y todo lo que sea necesario para poder sacar las víctimas y poder trasladarlas hacia el área de concentración de víctimas y por ende trasladarlas o clasificarlas. Muy bien, a mí me toca hablar de la zona 3. La zona 3, específicamente aquí en la maqueta que estamos representando, es la que viene en este círculo azul. En este caso es donde valoramos las víctimas y se establece el ACV. Se dice que esta debe ser ubicada en un lugar seguro, a una distancia prudente de la zona 1, y aquí es donde se ubica la mayoría del personal capacitado. Ahí, como para recordemos que las instalaciones del ACV debe ser donde se va a hacer la clasificación y la estabilización de las víctimas. Debe haber un flujo eficiente donde tanto las víctimas como el personal de atención prehospitalario puedan trabajar. Debe ser en un lugar seguro, libre, cercano a la escena, pero cuidando muchas circunstancias de lo que puede haber, como por ejemplo el viento, el terreno, los riesgos que pueden haber en la escena. Tiene que ser accesible y fácilmente ampliable. Ahí, como para aportar un poquito más, recordemos que el ACV tiene que constar también con una área de la morgue. Nuevamente buenos días, vamos a continuar con la zona 4 o zona de circulación externa, que estaría representada por esta área donde los vehículos de emergencia previamente acomodados son los encargados de transportar a los pacientes hacia los centros médicos o donde se requiera, previamente seleccionados en un ACV y donde el mando ha tomado la decisión previamente de hacia dónde es mejor enviarlos. En este caso, los vehículos van a tener dirección hacia las rutas donde están los hospitales con mayor capacidad de atención de los mismos pacientes, y conforme la gravedad de los mismos van a ir saliendo ordenadamente. Y por último tenemos la zona número 5, que es la zona que recoge los suministros de equipos logísticos, donde el comandante de incidente puede asignarlo en un área pues alejado de la zona caliente, una zona más segura, donde va a tener la posibilidad de obtener recursos dependiendo de las necesidades del incidente, de una forma rápida, práctica, sin riesgo. Okay, y finalmente, compañeros, me corresponde hablarles sobre el perimetraje externo, que es todo este círculo negro que vemos por acá. Entonces, este perímetro externo básicamente lo que controla es el acceso de todo individuo curioso que no tenga nada que ver con las operaciones de rescate o estabilización y traslado de las víctimas. Lo que hace es delimitar las zonas a solo el personal estrictamente que sea necesario para el desempeño de las labores. Puede ser establecido por autoridades de seguridad, ya sea de fuerza pública o el tránsito, que nos colabore con esas funciones como tal, pero básicamente es establecer eso donde no entren curiosos, familiares y demás, para no entorpecer la operación como tal. Muy bien, compañeros, como hemos mencionado y hablado, esa es la escena idónea o lo ideal para poder manejar una escena, pero queremos contarles y narrarles realmente cómo sucedió la escena real ese día. Sí tengo que decirles, al final se manejaron 3 rojos, 18 amarillos y 17 verdes. Es una escena muy triste. Yo y Kenneth, que participamos en la realidad de ir como recurso de apoyo, muy desordenada.
por decirlo algo así, teniendo todo este conocimiento. Sin embargo, les vamos a ilustrar para que hagan una comparación y como dicen por ahí, agarremos para el saquito, ¿verdad? Y cuando nos toque que manejar una escena con múltiples pacientes, tratemos de tener el mejor manejo de la escena. Para empezar, primero no se establecieron ni el ACV ni el área de espera. Sí hubo un mando que no estaba rotulado o tenía alguna instalación móvil, por decirlo así, para ubicarlo. Los pacientes, ahí Kenneth me va a ir ayudando, todos los pacientes, incluyendo un fallecido, quedaron regados prácticamente afuera del vehículo, sobre la calle. Cuando llegó el primer respondedor, en ese caso fue un bombero con su unidad, él fue el que instaló el mando. Él no separó las víctimas, ni hizo un triaje. Entonces, por ejemplo, Guapiles, que fue el segundo recurso que llegó, venía aquí, Guapiles. Nos encontramos, la primera escena fue el vehículo que estaba sobre la ruta, y los pacientes tuvimos que, aquí en esta zona verde, realmente empezar a caminar por la orilla, ¿verdad? O digamos que la zanja o espaldón, para poder acceder a los pacientes. Seguidamente, el recurso que llegó más rápido y con más cantidad de ambulancias fue Guapiles. En total eran 7 unidades, que en el que constaba por cuánto, el que respondió que fue Guapiles. Guapiles respondió con unidad de rescate, unidad de soporte y 5 unidades básicas para trasladar a los pacientes. Como el mayor de recurso que se presentó fue el de Guapiles, que era al contrario del lugar donde se encontraban los pacientes, empezamos a sacar los pacientes por la área verde para ser trasladados, porque era donde respondió la mayoría del recurso. Entonces, realmente la forma en que se manejó la escena, los pacientes, la forma de trabajar fue muy incómoda por la circunstancia de que el vehículo estaba sobre la ruta y los pacientes al otro lado. También nos colaboró Fuerza Pública, que aquí hay el puente llamado La Tigra, ¿verdad, Kenneth? Donde ellos cerraron la vía para dejar acceso solo a los vehículos de emergencia. También respondieron de San José. ¿Miran, Kenneth? Respondieron 4 unidades del Valle Central, Moravia, Concer, Guadalupe, los cuales esperaban en el hospital de Guapiles, donde un principio iban a ser trasladados los pacientes. Pero dado el desorden del mando, dichos pacientes fueron enviados a clínicas periféricas para su atención inicial, lo cual generó un desorden más grande. A su vez, del sector de Puerto Viejo se trasladaron 3 pacientes, uno rojo al hospital de San Carlos y 2 a la clínica de Puerto Viejo, que también complicó un poco el asunto de la contaminación y llevar mejor el control de los pacientes. En fin, lo que queremos decirle fue que basado en lo que estamos aplicando para conocimiento, no se utilizaron los perimetrajes, no se hicieron perimetrajes, no se estableció un ACV, no se estableció una área de espera, y sin embargo, esa es la realidad en la cual se vive día a día los respondedores en atención prehospitalaria. Esto nos deja de que debemos reforzar, ¿verdad? Cursos como el sistema de comando de incidentes, donde debemos prepararnos un poco más en el conocimiento y control de perímetros, y esperamos que toda esta forma de mostrarles a ustedes cómo se deben realizar los perimetrajes sea de ayuda a futuros incidentes. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Con respecto al punto que nosotros hablar, es sobre las zonas de seguridad y las zonas de perimetraje que podríamos presentar en una eventualidad de emergencia con múltiples víctimas. Antes de esto, yo puedo nombrarles a ustedes lo que es un perímetro. En realidad es que el diccionario nos indica que un perímetro es una línea o conjunto de líneas que forman un entorno, una superficie o una figura. Pero más idos a la realidad, al entorno de nosotros en las emergencias, y
con respecto a lo que hemos venido desarrollando con las zonas, nosotros vamos a hacerles un tipo de repaso rápido de las zonas, ¿verdad?, que vamos a aprender en este caso. La zona número 1 es la zona de búsqueda y rescate, la llamamos la zona caliente. ¿Por qué? Porque aquí es donde se encuentra la situación, el accidente, el atropello, la colisión, el incendio, la situación que sea en ese momento, ahí está. Ahí es donde se encuentran las víctimas potenciales de la situación del incidente que haya sucedido. Entonces llegamos a la zona número 1, a la zona caliente, donde están los pacientes, o la búsqueda, o la zona de búsqueda y rescate en este caso. También tenemos la zona número 2, que la zona número 2, perdón, es la zona donde tenemos área de circulación interna. ¿Por qué interna? Porque en esta zona se va a ubicar el personal que nos va a ayudar a sacar los pacientes en su defecto de la zona 1 a una zona número 3. En este caso, en la zona número 3 vamos a ubicar lo que llamamos el área de concentración de víctimas, ¿verdad? Ahí es una zona que va a estar ubicada en un lugar seguro y lejos de la zona número 1 o la zona caliente, y acá es donde se encuentra la mayor cantidad de personas capacitadas para poder reabordar los pacientes que puedan ser extraídos de la zona 1, porque aquí los van a reabordar bajo una metodología, ¿verdad? Los van a clasificar según su categoría, su prioridad en rojo, amarillo, verde o blanco, negro en su defecto, según la calificación que se les dé ahí en ese momento por personal capacitado. También tenemos una zona número 4, que es la zona que le llamamos área de circulación externa, que en esta zona más que todo es donde se puede ubicar el área de espera. Es la zona donde van a llegar los vehículos de emergencia, donde hay una persona encargada de esta área que va a poder tener a cargo las unidades que llegan, o si son unidades básicas, unidades de soporte, otras unidades, fuerza pública, tránsito, bomberos, no sé, otras entidades que lleguen. Él va a tener que tener como el orden, bomberos, no sé, otras entidades que lleguen. Él va a tener que tener como el orden de estas unidades. Él va a tener a cargo la posibilidad de darle órdenes a los conductores, de decirles de a qué centro médico tienen que dirigirse y a qué prioridad, y si él tiene que decirle a los conductores de esos vehículos si se tienen que retornar a la escena donde están o realmente que retornen a sus bases donde ellos vienen como tal. Cuando él tenga esta información, tiene que pasar esta información al mando de saber con qué vehículos cuenta, hacia qué centros médicos van, porque tienen que alertar a los centros médicos donde van estos pacientes que han sido ya primeramente clasificados. Dentro de eso también tenemos una zona número 5, que es una zona de suministros de seguridad, que aquí se van a encontrar los suministros que van a necesitar para el mantenimiento de la emergencia o suministros que vayan a necesitar en su defecto para abastecer los equipos que estén gastando en la emergencia. Hay dos situaciones que tenemos: un perímetro interno y un perímetro externo. El perímetro interno es el que se va a tratar de hacer para que solo el personal que esté capacitado pueda resolver en este momento la situación. No puede ingresar otras personas que no estén capacitados. Y tenemos el perímetro externo, y ese perímetro se va a tratar de hacer que ahí las personas no van a poder ingresar, solo van a estar las personas que estén ahí, periodistas, público en general, personas que no tengan que ver netamente con la emergencia y que puedan llegar a entorpecer la actividad como tal o que puedan provocar un accidente. Entonces es una zona que está muy externa y lejos donde está la zona caliente. Pero también tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de ambulancias o vehículos de emergencia tienen que tener algunos objetos que nos pueden ayudar a hacer esos perímetros. Por lo general vamos a tener conos, cintas de perimetraje, en su defecto si podemos tener vallas, podemos tener conos, podríamos tener vehículos eventualmente o ramas o cosas por esta índole que nos puedan ayudar momentáneamente a hacer un perimetraje. La idea de este perimetraje o esos objetos es que las personas lo distingan y puedan verlo y no ingresar a las zonas que normalmente se toman y que anteriormente hemos indicado. Que les tengan en cuenta porque esas personas pueden ingresar y perfectamente pueden hacerse víctimas de una situación de estas.
lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la situación. No pueden ingresar otras personas que no estén capacitados. Y tenemos el perímetro externo, y ese perímetro se va a tratar de hacer que ahí las personas no van a poder ingresar, solo van a estar las personas que estén ahí, periodistas, público en general, personas que no tengan que ver netamente con la emergencia y que puedan llegar a entorpecer la actividad como tal, o que puedan provocar un accidente. Entonces es una zona que está muy externa y lejos donde está la zona caliente. Pero también tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de ambulancias o vehículos de emergencia tienen que tener algunos objetos que nos pueden ayudar a hacer esos perímetros. Por lo general vamos a tener conos, cintas de perimetraje, su defecto si podemos tener vallas, podemos tener conos, podríamos tener vehículos eventualmente o ramas o cosas por esta índole que nos puedan ayudar momentáneamente a hacer un perimetraje. La idea de este perimetraje o esos objetos es que a las personas lo distingan y puedan verlo y no ingresar a las zonas que normalmente se toman y que anteriormente hemos indicado. Que les tengan en cuenta porque esas personas pueden ingresar y perfectamente pueden hacerse víctimas de una situación de estas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, compañeros, cuando lleguemos a una situación es tener en cuenta estas zonas, porque muchas veces por la adrenalina o por tener la visión en el túnel no las hacemos y podemos ser víctimas de nosotros mismos de los incidentes que tengan acá. Acá no estamos nombrando lo que son incidentes con materiales peligrosos, ya que eso es otro tema un poco más complejo, que aquí sí hay distancias específicas dependiendo de la situación que se dé, del líquido que tenga, del gas que sea o el incidente. Ahí sí vamos a tener perimetrajes con distancias muy específicas y ya demarcadas. En esos perimetrajes que nosotros hacemos no hay una distancia entre cuánto de cada una de esas, porque no estamos manejando con materiales peligrosos, que es un tema muy aparte. Lo que tenemos que tener en cuenta es nunca llegar inmediatamente a la zona, tener los perimetrajes bien demarcados, trabajar con orden, con seguridad y tener en cuenta que lo que nosotros hagamos mal puede ser un costo muy alto para la vida de estas personas. Entonces tenemos que llevarlo con calma, tranquilos, pedir los recursos que realmente sean necesarios o trabajar con lo que se tenga disponible para poder hacer un buen trabajo. Hemos tratado de ponernos en calma, sacamos lo que pudimos porque estábamos aterrados. Vení. Dale cantito, por favor. Sí, mi teléfono. Cuidado. Amigo, no sabemos si hay gente todavía, hay muchos sacos. Sacamos a los que pudimos, pero ahí hay muchos sacos. Hay 27, faltan 6. Vamos a buscar ahí esos sacos, vamos a buscar esos sacos. Sí, faltan más.